Índice 1. ¿Qué es el juego del lenguaje y ejemplos? Juegos de lenguaje. Se llama juego de palabras a distintos pasatiempos y actividades lúdicas que involucran palabras, letras o la capacidad de manejo del lenguaje. Son muy comunes como forma de entretenimiento. Sirve como método de ejercitación del léxico, la redacción o la oración. ¿Qué plantea Wittgenstein? En las investigaciones filosóficas enseña a considerar el lenguaje humano bajo un nuevo prisma, con una realidad social y comunicativa, en vez de un puro sistema de representación del mundo y de nuestro conocimiento de él. ¿Por qué el lenguaje consiste en 1000 juegos? Para Wittgenstein, el lenguaje consiste en 1000 juegos. El uso diario de las palabras genera todo y cualquier sentido en el mundo. Cualquier significado y sentido de las cosas es relativo siempre. Ejemplos: los trabalenguas. Frases de pronunciación compleja que se debe decir de corrido. Los calumbres. Frases donde la modificación de la sílaba altera el sentido de lo dicho. La sopa de letras. El lector debe hallar y marcar ciertas palabras en línea recta. Los crucigramas. Llenar un tablero impreso con un orden específico. El Scrabble. Deben construir palabras con las 7 letras que al azar les asignen inicialmente. El ahorcado. Cada jugador elige una palabra y el otro deberá adivinarla, sugiriendo las palabras que la componen. Juegos de lenguaje. Algunos ejemplos de juegos de palabras son los trabalenguas, frases de pronunciación compleja que se debe decir de corrido y que normalmente cuentan algún relato jocoso o de contenido figurado. Índice 2. ¿Qué es el calo y ejemplos? ¿Qué es calo? El calo es una lengua para romani, es decir, no es propiamente un dialecto romani, sino una lengua nueva fruto de contacto entre la lengua romani y el castellano. ¿Cómo se utiliza? Es un diferente lenguaje que se utiliza para decir de diferente manera alguna palabra. Por ejemplo, trinquete o tranza para una maniobra ilícita para obtener dinero. Tanques para zapatos. Tira para policía, víbora para cinturón hueco, para guardar o esconder monedas. Su apariencia es de un cincho común y corriente. Calo. En México mucha gente utiliza el calo, es decir, una forma distinta de decir las cosas. El calo puede incluir groserías, pero también juegos de palabras, para que otros no entiendan lo que decimos con otro hablante de calo. Algunos de estos ejemplos son amortiguador, amor, agorzomo, tonto, bajón, cruda, bellona, cobija, camelar, querer, chota, policía. Índice 3. ¿Qué es la jerga y ejemplos? ¿Qué es un jerga en lingüística? Descubre cómo surgen las jergas. La comunicación y el lenguaje son fenómenos complejos, pero fascinantes, los cuales han dado lugar a una gran cantidad de idiomas y dialectos. Asimismo, más allá de lenguajes formales y reconocidos, existe un reino lingüístico alternativo que se tiende a desarrollar en diversos grupos sociales. Se conoce como jerga en lingüística un fenómeno que integra a quienes no lo emplean y se puede encontrar en distintos contextos profesionales o culturales. ¿Qué es un jerga académica? Cuando hablamos de jerga académica, nos referimos a un tipo de lenguaje especializado que se emplea en el ámbito educativo y académico. Se conoce para usar términos técnicos, estructuras lingüísticas y vocabulario propio del campo de conocimiento o desarrollo, que es un jerga citadina. La jerga citadina, muy conocida también como jerga urbana, argot urbano, es uno de los tipos de jergas más comunes que se desarrolla en entornos urbanos. ¿Qué elementos identifican a los jergas? Las jergas se conocen y diferencian de otros tipos de lenguajes gracias a una serie de elementos que las caracterizan. Estos suelen variar dependiendo del contexto y grupo al que pertenezcan. Definición de una jerga en el lenguaje.
Un término jerga en el lenguaje se utiliza para referirse a un conjunto de expresiones, palabras o giros lingüísticos propios de un grupo dialéctico o subcultura específica. Esto habla de un tipo de lenguaje desarrollado dentro de contextos sociales, regionales o profesionales determinados y que suelen usar como forma de comunicación interna y exclusiva entre los miembros que componen estos grupos. Por lo general, las jergas son usadas por grupos que poseen intereses en común como profesionales de un área específica aficionados a un deporte en particular. ¿Qué es un jerga mexicana? La jerga mexicana se conoce por ser un grupo de expresiones, modismos y términos empleados de forma característica en México. Este lenguaje refleja la cultura, historia y la sociedad del país, así como también varía dependiendo de la región geográfica. 1. Vocabulario especializado. Las jergas tienden a emplear términos específicos o técnicos relacionados al ámbito al que pertenecen. Estos pueden ser desde acrónimos y abreviaciones como también neologismos. 2. Expresiones idiomáticas. Pueden incluir expresiones idiomáticas propias que pueden tener significados especiales dentro de un grupo. 3. Modificaciones fonéticas o fonológicas. Emplean cambios en la producción o en los sonidos de las palabras. 4. Gramática y estructura distintiva. En términos generales, las jergas presentan variaciones tanto en la gramática como en la estructura de las frases, a diferencia de un idioma estándar. Asimismo, pueden poseer reglas o simplificaciones. 5. Significados contextuales. Una palabra o expresión de una jerga puede tener distintos significados, dependiendo del contexto dentro del grupo. 6. Uso de gestos o señales no verbales. En algunas ocasiones, las jergas están acompañadas de señales no verbales o gestos que complementan o refuerzan el lenguaje. Tipos de jergas. Durante toda la historia de la humanidad se han creado diversos tipos de jergas que demuestran la particularidad de distintos contextos profesionales, generacionales y sociales. Cada jerga tiene su propio vocabulario, identidad lingüística y política. ¿Qué es una jerga informática? Las jergas informáticas son un tipo de jerga que se desarrolla en específico en el área de la informática y tecnología. Se trata de un lenguaje especializado usado por profesionales de la informática, programadores, desarrolladores de software y estudistas de la tecnología. Ejemplos y jergas cómo se usan. Existen diversos ejemplos entre los tipos de jerga que hemos mencionado a lo largo de este artículo. Por ello podemos demostrar algunos de los más comunes. Jerga mexicana. Una jerga mexicana muy común es la expresión "qué chido". Jerga académica. En este tipo de jergas se encuentra el acrónimo GPI. Jerga deportiva. Deportes como el fútbol, el uso de jergas es muy usual. Entre los más populares se encuentra Hat Trick. Jerga de Internet. El popular acrónimo LOL se usa en conversaciones en línea para indicar risa o diversión. Índice 4. ¿Qué es préstamo lingüístico y ejemplos? Características. Algunos préstamos tienen un término equivalente en el español. Ejemplos: deliver, repartido; jeans, pantalón. ¿Cuál es la importancia? Le permite comunicar el mensaje lo más firmemente posible para que no solo cumpla con su función fáctica y expresiva. ¿Qué es un préstamo lingüístico? Un préstamo lingüístico es una palabra morfema o expresión de un idioma que es adaptada a otro idioma. Resulta de la influencia cultural de los hablantes del primer idioma sobre los del segundo. Índice 5. ¿Qué es el extranjerismo y ejemplos? ¿Qué es extranjerismo? Son vocablos originarios de otros idiomas que no se han adaptado a la ortografía de idioma receptor en cuanto a su pronunciación. Depende del conocimiento del idioma de origen que se tenga el hablante. Ejemplos. Algunos ejemplos de extranjerismo no adaptados en español son: ¿cuáles son los extranjerismos más comunes? Algunos de ellos. Filler, la palabra es inglesa y en castellano es volante. Yogurt, la palabra es turca y en español no tenemos un término para esta bebida. Inbox, la palabra es inglesa y en español es bandeja de entrada. Boutique, la palabra es francesa y en español no tenemos término para estos lugares. ¿Cuáles son las palabras en extranjerismo? 1. Por ejemplo, la palabra fútbol, que proviene del inglés football y que se traduciría literalmente como balompié. 2. Otro ejemplo es boulevard,
término de origen francés que significa paseo o caminería. Son varias las causas por las cuales se forma un extranjerismo.